Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Buenos días a aquellas personas que se conectan con nosotros nuevamente a través de este medio. Buenos días a los que están aquí presentes. Les damos la bienvenida. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes lo que del Señor hemos recibido. Recordemos que lo que por gracia se recibe, por gracia se da. Entonces, qué bueno que saquen este tiempo para ser instruidos, para aprender un poco más de lo que el Señor quiere enseñarnos con respecto al tema que hemos estado hablando. Recordemos el tema que estamos hablando, se llama la gran comisión o la gran omisión. Entonces vamos a orar y ya vamos a hacer bueno, digamos, una retroalimentación de lo que hemos estado hablando. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias a ti, Señor, por este nuevo día. Gracias, papá, por esta mañana, Señor, que nos permite disfrutar del amor tuyo y de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú cuidas de nosotros en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que a pesar de nuestras circunstancias presentes, Señor, tú tienes el control de ellas, Dios. Padre, te amamos a ti, te bendecimos y oramos, Señor, para que en todo tiempo, Señor, podamos ser una expresión continua de la vida de tu Hijo, Dios. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, por esa gracia tuya, Señor, que nos permite entender, Señor, cualquier circunstancia, Señor, por difícil que sea, Padre. Podemos decir confiadamente, tú tienes el control de todo, Dios. Gracias por cuidarnos. Gracias, papá, porque hasta el día de hoy podemos decir que tú has sido fiel, Padre. Y tu fidelidad es continua, es permanente en cada uno de nosotros, Dios. Oramos, Señor, por aquellas personas que se conectan y que posiblemente no te conocen, Padre. Oramos para que tu Espíritu Santo produzca en ellos un entendimiento, Señor, de la vida, de la obra tuya, Señor. Que ellos puedan ser transformados en su manera de pensar para que puedan vivir como es dignos de hijos tuyos, Dios. Agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Padre, gracias, Señor, por aquellas personas que se conectan, Dios. Oramos para que la vida de tu Hijo sea incrementada en ellos, Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Bueno, eh, recordemos el tema que hemos estado hablando, ya que están aquí presencialmente. Hemos estado hablando del tema de la gran comisión o la gran omisión. Y recordemos que cuál es el objetivo o el propósito de esto. Recordemos que lastimosamente hay gente que considera estar haciendo la gran comisión, pero está pasando por alto lo que debe asumir de manera responsable, primeramente en su casa, con su familia o en su propia vida. Creemos que hacer la gran comisión es irnos y dejar nuestra casa o dejar nuestras responsabilidades primarias y hacer la obra de Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos ser cuidadosos con esto. Hemos estado hablando en la primera enseñanza hasta la tercera. La primera enseñanza estuvimos hablando acerca de 4 aspectos fundamentales de la gran comisión. También estuvimos hablando la segunda enseñanza, la tarea de todo edificador del reino de Dios. Precisamente, ¿por qué? Porque hacer la gran comisión es un trabajo de edificación y se tiene que hacer con entendimiento y se tiene que saber por qué y para qué se está haciendo. Y en la tercera enseñanza que vamos a compartir, vamos a hablar de algo que considero que es importante, que necesitamos aprender a diferenciar entre lo que es predicar y lo que es enseñar, ¿sí? En cuanto a la gran comisión. La efectividad de hacer la gran comisión no la podemos medir por la extensión que tengamos nosotros con el mensaje, sino con la impartición y reproducción de la semilla que se siembra. ¿Qué quiero decir con esto? Que de nada me sirve a mí que yo alcance a muchos si en esos muchos no se está reproduciendo la semilla de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, de nada sirve decir o jactarme, decir, no, es que hoy se convirtieron 1000 personas, 4000 personas, 10.000 personas se entregaron a Cristo. Listo, se extendió la palabra, pero si esa semilla no produce fruto, no está sucediendo nada. Por eso la importancia de nosotros como predicadores, como maestros, como aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar la gran comisión, debemos hacer un cuidado de, 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 de que esta semilla que se siembra o esta palabra que se siembra produzca fruto en cada persona. Lastimosamente, a veces nos damos cuenta que hay personas que se jactan de decir, no, es que anoche estuve en una reunión y 10 personas hicieron la oración de fe. Gloria a Dios.
pero ¿de qué me sirve que hagan 10 personas la oración de fe si yo no estoy teniendo o asumiendo una responsabilidad de cuidado con ellas? ¿Sí ve? Entonces, he aquí la importancia de nosotros entender. Vamos a predicar, pero también debemos enseñar la que es la gran comisión. Necesitamos entender lo que Jesús hizo, cómo lo hizo y cómo fue quien nos comisionó a nosotros para ser parte de la proclamación de la gran comisión. La escritura nos dice claramente que Jesús predicaba, pero que también enseñaba aquello que el Padre quería para sus oyentes. Miremoslo por un momento en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Recordemos las personas que se conectan con nosotros, eh, compartan con otros esta enseñanza, permita que otros también puedan tener luz, entendimiento y claridad de lo que nosotros estamos hablando. Recordemos que lo que hablamos no lo hablamos para contender con otros, sino para edificar el cuerpo. Entonces, esto es importante que lo hagamos siempre con un corazón correcto, con una intención correcta también. Bueno, Mateo 4:23, mire lo que dice la escritura. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire que, y quiero que tengan claro algo, o más bien quiero hacerle la pregunta a los que están aquí presentes. ¿Qué consideran ustedes o por qué la escritura dice que Jesús enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo? Si ustedes se dan cuenta, aquí habla como de dos ambientes. En un lugar enseñaba, pero en otro lugar predicaba el evangelio del reino. El evangelio del reino se predica a todas las personas, sin exclusividad ni cosa por el estilo. Pero la enseñanza era lo que se hacía en aquellos que ya tenían la predicación o la semilla sembrada. Por eso la enseñanza siempre se hacía en los lugares o recintos un poco más cerrados, más como aulas, por decirlo así, o como llamaban en aquella época sinagogas. ¿Y cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Posiblemente nosotros podríamos pensar que predicar y enseñar es lo mismo, pero vamos a mirar la diferencia. La palabra predicar viene de la palabra griega que significa queruso, que significa proclamar, anunciar o revelar un secreto o un propósito o una nueva verdad presente. Cuando se predicaba, se estaba anunciando algo que no era conocido para los oyentes. Doy el ejemplo, que me gustó un ejemplo que escuché, fue el siguiente. Resulta que en una aldea hay un pueblo que vivía en la esclavitud. Y este pueblo, como estaba en esclavitud, viene un hombre en un caballo pregonando o anunciando que ya no van a ser más esclavos, que un nuevo rey ha tomado dominio del territorio y como tal, ya estas personas son libres. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo esta persona? Pregonando, predicando, queruso, eso significa proclamando una nueva verdad. Aquellas personas no sabían que eran libres, pero ahora se les estaba notificando que eran libres. Eso tiene que ver con predicar, anunciar lo que Dios ya hizo, pero que posiblemente la gente todavía no conoce. Entonces, y resulta que cuando esta persona predicaba y daba esto, más adelante o más atrás, perdón, venía otra persona diciéndoles cómo debían de vivir ahora que eran libres. ¿Sí me hago entender? Uno anunció la libertad que tenían, pero viene otro y anuncia cómo se debe vivir ahora que se tiene libertad. Y esto era una persona que enseñaba, que más adelante vamos a hablar acerca de este tema. Pero primero quiero que nos centremos en lo que es predicación. Jesús predicaba, pero Jesús también enseñaba. ¿Y qué era lo que Jesús predicaba? El evangelio del reino de Dios. Un evangelio, unas buenas noticias de un reino que lastimosamente la gente no conocía. Pero es allí donde viene Jesús a proclamar eso y quien predicaba se le llamaba heraldo, se le llamaba predicador, quien predicaba estas buenas noticias también era conocido como profeta, como pregonero o como enviado de Dios. Entonces démonos cuenta nosotros
que la predicación tiene como base principal anunciar algo que ha sucedido, pero que no se había dado a conocer. Eso tiene que ver con predicar. Por eso cuando nosotros hablamos de hacer la gran comisión, necesitamos ser claros, necesitamos ser precisos para poder ser efectivos en lo que se está enseñando con respecto, o en lo que se está hablando con respecto a hacer la gran comisión. Y entonces, recordemos que la predicación tenía como propósito dar una palabra directiva a quien la escuchaba. Un ejemplo de esto, hablamos de un nuevo hecho, una nueva ley, una nueva reforma o un nuevo mandamiento. Recordemos que cuando nosotros hablamos de predicar las buenas noticias o de predicar el evangelio, no estamos hablando, lastimosamente lo digo con respeto, predicar el evangelio no tiene que ver con decirle a las personas que se van a ir al infierno si no reciben a Cristo. Porque pregunto, ¿esos son buenas noticias? ¿O más bien estamos llevando a la gente a que acepte a Cristo más por temor que por realmente entender la obra de Cristo en ellos? Y eso es lo que vemos lastimosamente, gente que se jacta, que dice que está predicando el evangelio, pero está predicando el evangelio más sobre la base del temor, sobre la base del miedo. Y predicar tiene que ver con anunciar una nueva ley, un nuevo hecho, una nueva reforma, un nuevo mandamiento que se está estableciendo o que se estableció precisamente. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Lo hicieron los antiguos al proclamar el propósito de Jesús, de Dios, perdón. Los profetas continuamente hablaban lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios quería hacer con aquellas personas en aquella época. Lo hizo Jesús. Un ejemplo, cuando Jesús le comparte a la samaritana y le enseña lo que es el reino de Dios, ¿qué hizo la samaritana? Fue y anunció precisamente a aquella aldea lo que Jesús le había dicho. En ese momento, la samaritana, ¿qué estaba haciendo? ¿Predicando o enseñando? Predicando, anunciando algo nuevo que había escuchado. Las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío, ¿qué hicieron después que encontraron el sepulcro vacío? ¿Fueron a enseñar o fueron a predicar? Predicaron diciendo, la tumba está vacía, Él ha resucitado. Eso tiene que ver con predicación. Este fue el mandato para los discípulos de Jesús y es el llamado que Dios nos hace a nosotros como iglesia. No todos tienen la capacidad para enseñar, pero todos sí tenemos el llamado para predicar. Y obviamente la enseñanza es necesaria y ya vamos a mirar por qué. Ahora, necesitamos entender algo. Todos somos llamados a predicar, a anunciar las buenas noticias que Dios ha hecho. La predicación siempre va a exigir tomar decisiones, hacer cambios y alinearse a lo que Dios, a lo que se está predicando. Siempre la predicación va a llevar a eso. Cuando una persona escucha una predicación, su vida necesariamente debe tomar un cambio. Debe dirigirse a lo que se está escuchando. Pensemos por un momento en esas personas que les decía en esa aldea. ¿Qué pasa si a estas personas se les dicen, ustedes son libres, pero siguen viviendo como esclavos? O sea, no han entendido nada. Lastimosamente, aquellas personas que hoy día se llaman iglesia del Señor, se jactan de ser iglesia, pero todavía tienen mentalidad de esclavos. Y el problema que, uno, o la predicación que se les ha enseñado, se les ha compartido, no ha sido la adecuada o no han entendido lo que significa las buenas nuevas de salvación. Cuando alguien proclamaba o predicaba algo que no era conocido, se llamaba querigma, o sea, dar un anuncio público y generalmente vinculante. Eso era el querigma, lo que se proclamaba. El heraldo, perdóneme que diga esto, el heraldo llevaba un escrito. A ese escrito se le llamaba el querigma, algo que se anunciaba, pero que relativamente tenía que ver con algo que ellos tenían que hacer. Cuando a usted y a mí se nos anunció las buenas nuevas del Evangelio, usted escuchó y yo escuché que nos dijeron, Cristo murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados,
Su obra y su sacrificio fue completo y perfecto. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos que hacer? Simplemente creer, no más. Pero si yo digo, no, sí, yo sé que Jesús murió por mí, pero yo necesito estar haciendo algo para ser salvo. Yo necesito estar haciendo algo para retener la salvación. Es ignorar la obra consumada de Cristo. El evangelio se debe predicar, proclamar y debe ser atendido para que hayan cambios importantes para quien lo escucha. De nada me sirve, y creo que Santiago lo dice de esta manera, de nada nos sirve ser oidores olvidadizos. Cuando se escucha el evangelio, ese evangelio tiene que ser atendido. Y cuando se atiende, realmente eso implica que yo debo tomar cambios en mi vida. Siempre hemos hablado de esto. Cuando alguien escuchaba las buenas noticias, su vida comenzaba a tener un cambio en su manera de vivir. Un ejemplo de ello, eh, que ustedes me puedan decir quién tuvo un cambio cuando escuchó el evangelio dentro de las escrituras. Nicodemo, otro, el centurión. ¿Tú qué dices? Hubo un hombre que cuando escuchó hablar de lo que Cristo estaba anunciando, se subió en un árbol y escuchó y dijo, mire, ¿sabe qué? Venga a mi casa, pero ¿sabe qué? Si yo he hecho algo, lo voy a restituir. El evangelio, cuando es predicado correctamente, produce cambios en la vida de quien lo escucha. O sea, no podemos decir que una persona ha escuchado el evangelio y que lo ha entendido cuando su vida sigue siendo la misma. Porque recordemos que el evangelio es la siembra de la semilla incorruptible en la vida de cada hijo, de cada persona. Es esto lo que produce un nuevo nacimiento, es lo que produce salvación, una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una nueva criatura. El evangelio, cuando es predicado de la manera correcta, produce cambios en la persona que lo escucha. Ahora, ¿cuál es la proclama o la predicación que nosotros debemos anunciar? Porque a veces se habla de esto. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que predicar? Ahorita que hablamos nosotros del nuevo pacto, la gente a veces como que se confunde y dice, bueno, ¿y ahora qué le predico yo a la gente? Mire, uno, podemos predicar y debemos entenderlo. Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Esto lo dicen las Escrituras? Claro que sí. ¿Qué más podemos predicar? Que Jesús cumplió toda demanda hecha por el Padre. Su vida, su muerte y su resurrección satisfizo toda la demanda que el Padre quería para la humanidad. Y esto Jesús lo cumplió. Recordemos lo que significa la palabra tetelestai. ¿Qué significa? Consumado es. Todo se ha cumplido. ¿Qué más podemos predicar nosotros? Que en Jesús nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. En pocas palabras, que ya no hay condenación para nosotros. Recuerde, proclamar, anunciar estas buenas noticias, que podemos participar de la nueva vida de Dios, que Dios no está airado con nosotros como su creación. Esto podemos nosotros anunciarlo, proclamarlo o predicarlo. Que el deseo de Dios es que todos lleguen a ser salvos. Esto, yo digo, no sé si o no lo hemos entendido o a veces nos cuesta saber qué es lo que tenemos que anunciar. Que en Cristo ya hemos sido justificados, reconciliados, perdonados y amados por Dios. Esto es lo que nosotros predicamos. Esto tiene que ver con el Evangelio. Predicamos las buenas noticias, un nuevo mandamiento Jesús vino a darnos. Una nueva manera de vivir, una nueva naturaleza impartida a aquella persona que recibe la palabra incorruptible. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo y por qué debemos creer en él? Porque es que allí es donde la gente no se incomoda cuando uno le habla de Dios, pero cuando uno le habla de Jesús, allí se incomodan o se sienten como
lo encapsulan como de una religión. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y por qué debemos creer en él? Y hay un texto que para mí resume estas tres preguntas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Pienso que Jesús es un cambio de vida. Jesús es un cambio de vida. Jesús es un cambio de vida. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Bueno, aquí dicen Jesús es un cambio de vida. Obviamente él es la semilla incorruptible, la palabra de Dios, la semilla, la esperma de Dios que fue impartida en nosotros. Pero miren lo que dice Colosenses 1:15. ¿Quién es Jesús? Vamos a responder esto. ¿Y qué es lo que dice? 1:15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice, él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire, si tan solo nosotros pudiéramos entender esto, nos llevaría a nosotros a definitivamente reconocerlo como el todo de nuestras vidas. Él no es el promotor de una religión. Él no es el promotor de una nueva ideología de pensamiento. Él no es el promotor de la extensión de una religión judía. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí encierra algo en el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ¿por qué? Por medio de él y para él. O sea, Jesús no es cualquier persona. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, por medio de él. ¿Y para quién? Para él. Y dice el versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y continúa diciendo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si nosotros somos la iglesia del Señor, si nosotros somos el cuerpo de Dios, significa que él es la cabeza. A él nos debemos sujetar. Dice, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué razón nosotros, como nos llaman algunos, evangélicos o cristianos, siempre hablamos de Jesús o de Cristo? Porque la verdad, él es el todo en todo. Nosotros no hablamos de adorar a San Pedro, a San Marcos, a San Lucas, a San Juan, a San Wilson, ni a Julana, ni a Sutana. Nuestra adoración única y exclusiva es a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y todo cuanto existe es por Él y para Él. Y mira lo que dice el versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué nosotros debemos creer en Jesús? Porque precisamente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, decidió reconciliar al mundo con él. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si de algo se agrada a Dios de su Hijo, fue de esto, que su obra en la cruz, su muerte y su resurrección fue completa y fue perfecta. Esto es lo que nosotros proclamamos, y cuando hablamos de predicar la gran comisión, esto es lo que necesitamos predicar. Mire, Dios no está irado con nadie. Aunque lean el Salmo 7:11,
Dios no está trayendo maldición a nadie. La Biblia dice que Dios ya reconcilió al mundo consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo. Y la pregunta, ¿este sacrificio cuántas veces tiene que suceder? Hebreos lo dice, una sola vez y para siempre. Miguel, pero entonces, si la gente se está comportando mal, Dios no va a traer juicios contra ellos. Sus propias acciones van a traer sus propias consecuencias. No hay mayor oscuridad en la vida de una persona que vivir separada de Dios. Porque recordemos, Dios es luz. No es que Dios esté maldiciendo, no es que Dios esté castigando, no es que Dios esté trayendo meteoritos para destruir, o sea, hay gente que todavía tiene esa mentalidad, perdóneme que diga, como que un Dios que se complace en destruir o en dañar a las personas. Y es más, yo creo que a nosotros nos corresponde analizar o hacer un estudio, una exégesis correcta de esos textos que hablan acerca del juicio de Dios que vino a algunas personas o en algunas ciudades. Porque la Biblia me dice algo, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Posiblemente el escritor antiguo tuvo una mala percepción como le pasó a Job con respecto de Dios y conocía ciertas cosas, pero ignoraba también otras. Y lastimosamente hay gente que considera que cuando ve que la maldad aumenta, ¡ja! Dios mío, me imagino el castigo de Dios. O sea, están declarando cosas que están ignorando lo que Dios ya hizo. La Biblia dice en el versículo 20 de Colosenses capítulo 1, dice, y por medio de él reconciliar consigo, ¿qué dice? Algunas cosas, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo fue reconciliado en Cristo. Eso es predicar el evangelio. Esto tiene que ver con la gran comisión. Predicamos las buenas noticias. Si vemos una persona que está viviendo contraria a la voluntad de Dios, debemos analizar varias cosas. Uno, esta persona es portadora de la vida de Dios. Si no es portadora de la vida de Dios, ¿qué necesitamos enseñarle nosotros? Que ella puede ser portadora de esta nueva vida por medio de Jesucristo. No más. Pero no vamos a atacarle. Imagínate, vemos una persona con una botella en la mano tomando y automáticamente nos vamos. Mire, la Biblia dice, no os embriaguéis, porque los borrachos no eran el reino de los cielos. Pregunto, ¿esos son buenas noticias? Ojo, no confunda cuando el apóstol Pablo predicaba y cuando el apóstol Pablo enseñaba. No confundan esas dos cosas. No confundamos cuando Jesús predicaba y cuando Jesús enseñaba. Las enseñanzas siempre se dan para aquellas personas que conocen las verdades de Dios. A ellas se les enseña. La predicación es para aquellas personas que todavía no conocen las buenas noticias de Dios. A ellas se les predica. Por eso nosotros hacemos esto. Predicamos, pero también ¿qué cosa? Enseñamos. Y dice el versículo 21, perdón, de Colosenses 1. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿qué dice? Ahora os ha reconciliado. Mire, Dios me ha reconciliado a mí con él por medio de Cristo. Yo no soy extraño para Dios. Yo no soy ajeno para Dios. Soy su hijo. Usted es hijo de Dios si realmente ha entendido lo que es la predicación del evangelio.
Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y luego dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice el apóstol Pablo, yo fui hecho, ¿qué cosa? Ministro. Mire, el predicador no solo porta una nueva noticia, sino que esta noticia viene directa de quien la hizo realidad. Dios hizo realidad lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros no predicamos un evangelio motivador. Nosotros no estamos para motivar a la gente. Nosotros no estamos para dar falsas esperanzas. Nosotros no incitamos a las personas a que tienen que hacer algo para recibir algo. Solamente necesitamos creer lo que Dios ya hizo. Y voy a decirles algo, no se puede vivir correctamente lo que no hemos entendido claramente. Si usted no ha entendido la libertad que Dios le ha otorgado, va a seguir haciendo obras, va a seguir haciendo sacrificios, va a creer que Dios escucha a otros menos a usted. Y puede llevar muchos años en el evangelio, pero lastimosamente no ha escuchado el evangelio o no lo ha entendido de la manera correcta. Y vuelvo y repito, saque de su mente aquello que posiblemente por años la tradición religiosa le enseñó. Que usted necesita, usted y yo necesitamos hacer algo para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guarde. Hay gente, digamos, dentro de la parte tradicional religiosa, hay gente que se persina porque considera que si no se persina, le puede ir mal cuando salga de su casa. Pero lastimosamente, los hijos de Dios hemos entrado en ese círculo tan fácil de, digamos, tan esa línea tan delgada que consideran que si salen sin orar, están desprotegidos. Ay, Dios mío, yo salí sin orar. Y entonces vamos en el bus, vamos en el carro, el transporte y vamos orando porque consideramos que si no oramos, estamos desprotegidos. Pero recordemos, somos la habitación de Dios. Él nos habita, en Él estamos, en Él somos y en Él nos movemos. ¿Estoy diciendo con esto que no hay que orar? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que nuestra oración es el resultado de una vida agradecida, de una vida que quiere buscar la dirección en los asuntos de su vida, alinearse a lo que Dios quiere. Para esa es la razón por la que lloro. Yo no oro para que Dios me guarde. Señor, guárdame en mis... No, porque sé que estoy guardado en Él. Madres que no entienden, y lo digo con respeto, que consideran que tienen que orar para que Dios guarde a sus hijos. Si sus hijos son hijos de Dios, ya están guardados en Él, así que descansen tranquila. Si no son hijos, si no han nacido de nuevo, usted como madre, como padre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar para que esta verdad, para que esta luz del evangelio pueda alumbrar en la vida de ellos, en sus corazones, para que pasen de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que podemos orar. Ay, Señor, guarda a mis hijos, que no les pase nada, que les vaya bien. Señor, son tus hijos y en ti están seguros y en ti están guardados. Dese cuenta la forma de orar, es muy diferente. No oramos bajo la base del miedo o del temor, sino bajo la seguridad y confianza que tenemos en Él. Entonces, vuelvo y repito, no podemos vivir correctamente lo que no hemos entendido claramente. Ahora, la predicación tiene objetivos claros y determinados. Y miremos algunos objetivos que tiene clara la predicación. Primero, Dios lleva a la persona al camino correcto. Cuando una persona escucha la predicación, esta persona va a comenzar a transitar por el camino correcto. ¿Y ese camino quién es? Jesucristo. Jesús lo dijo, yo soy el camino. O sea, una persona que escucha la predicación va a comenzar a caminar o a transitar por el camino correcto.
Dios va a llevar a la persona a tomar decisiones correctas. En la predicación siempre se espera de nosotros tomar decisiones. La predicación no tiene como propósito ni aconsejar ni tratar con cuestiones éticas o morales. Ese no es el propósito de la predicación. ¿Podríamos hablar de eso? Sí, pero no cuando se está predicando. No se predica cuando se habla de política. No se predica cuando se habla de dinero. No se predica cuando se habla de las circunstancias presentes. Se predica cuando se habla de lo que Cristo hizo, de lo que Dios dio a conocer por medio de su Hijo. La predicación tiene el objetivo no solo de informar, sino de persuadir a las personas acerca del propósito de Dios para sus vidas. Eso es lo que tiene como propósito la predicación. Antes nosotros vivíamos, como dice la Escritura, en la voluntad de nuestros propios deseos, de nuestra mente, pero cuando conocemos del Señor, ¿qué pasa? Ya nosotros comenzamos a pensar, a vivir y a alinearnos a lo que Dios quiere para nosotros. Siempre la predicación nos va a confrontar a nosotros a vivir de manera diferente. Y quiero que miremos algo, o más bien vamos a hablar de ejemplos de personajes que predicaron antes de Jesús. Me gustaría escuchar un ejemplo de una persona que haya predicado antes de Jesús. Noé, ese está en el primero de la lista. Mire, Noé es un predicador porque él anunció algo que había recibido de Dios. Y él comenzó a decirle a la gente lo que tenía que hacer, la forma como debería conducirse por causa de algo que había recibido de parte de Dios. Noé, un predicador, pregonero de justicia, como lo dice. Otro que anunció, Juan el Bautista, ese lo tengo en la cuarta lista, así es, amor. Juan el Bautista anunció el arrepentimiento por medio del bautismo en agua. Ese es el segundo que tengo ahí. Moisés habló a Faraón y direccionó al pueblo de Israel. Eso es un predicador. Moisés predicó, que después se enseñó, es otra cosa, que vamos a hablar después de eso. Los profetas del Antiguo Testamento confrontaron constantemente a la nación de Israel. Ellos eran predicadores. Recuerde, predicador, heraldo, profeta, alguien que anuncia algo que viene de Dios. Y se llama Samuel. Samuel, profeta de Dios, claro que sí, Anita. Samuel fue un profeta de Dios que continuamente estuvo exhortando o confrontando a la nación de Israel. Ahí entran todos los profetas. Es correcto, todos los profetas. Daniel, todos. Tanto dicen algunos, mayores y menores. Pero es entender, o sea, antes de Jesús, alguien ya predicaba. ¿Y qué es la predicación? Anunciar lo que Dios ha proclamado o ha determinado en su divina voluntad y en su determinado consejo. Punto. Nosotros como iglesia predicamos, no cuando decimos, ay, yo estuve predicándole a una persona, ¿y de qué le habló? No, pues que el Señor a mí me sanó de un dolor de estómago y le dije que fue el Señor, ahí le prediqué el evangelio. Eso es un evangelio según San John. Sí, eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio tiene que ver con hablar de la obra que Dios hizo por medio de Cristo, de la obra consumada. Eso es predicar. Por eso hacer la gran comisión no es decir, perdóneme que diga esto, hacer la gran comisión no tiene que ir con repartir mercados. Y no estoy diciendo que esto sea malo y que no se puede hacer. Hacer la gran comisión no tiene que ver con darle de comer al hambriento, de beber al sediento. Llevar las buenas nuevas. Porque de qué me sirve yo llenar un estómago o cubrir un cuerpo si nunca le proclamé a esta persona la obra que Dios ya realizó para ella.
Recordemos algo, los milagros, las necesidades físicas, cuando se satisfacen, no necesariamente significa una transformación de vida. Recordemos el ejemplo de los 10 leprosos. ¿Fueron sanos? Sí. Solamente uno reconoció la obra de Dios en él. Los Y lo agradeció. Sanados, pero solo uno fue salvo. Sí, Así decirlo. sí. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros decir, no, pero es que les dimos, hicimos? Mire, yo voy a decir una cosa. Yo he creído algo y no sé, he creído que lastimosamente la iglesia está invirtiendo su tiempo y haciendo cosas que no les corresponde hacer, creyendo que lo tiene que hacer. La iglesia necesita predicar las buenas nuevas como prioridad. Y luego necesita comenzar a enseñar a aquellos que han escuchado las buenas noticias. Así que dejemos de jactarnos de que 10,000, 5,000, 1,000, 2,000 o 1,000 o 100 personas hicieron una oración de fe. Si no hay un proceso de trabajo en ellos, no está pasando nada de discipulado. Mire, Jesús reveló al Padre, se impartió en su iglesia y la comisionó precisamente para que diera a conocer la obra consumada por él. La pregunta es, ¿hemos entendido lo que es predicar o lo que es predicación? Esto es predicar. Ahora vamos a hablar de la enseñanza. Vamos a hablar de la enseñanza. Recordemos la palabra griega para predicación que es keruso, ¿sí? O querigma era lo que la persona estaba proclamando o anunciando. Pero mire la palabra enseñanza, mire la palabra griega, dice didascalia, que significa instruir, profundizar en el conocimiento recibido o ayudar a alguien a crecer. Cuando se enseña, se está instruyendo, se está profundizando a alguien en el conocimiento recibido y se está ayudando a que esta persona crezca en este conocimiento. Eso es enseñanza. Por eso Jesús predicaba, pero también enseñaba. Ahora, en vista de lo que hemos hablado, me gustaría lo que nos están viendo. Jesús, ¿qué hacía con sus discípulos? ¿Les predicaba o les enseñaba? Me gustaría que lo escribieran ahí. Tú me puedes decir, amor, si alguien escribió algo al respecto. ¿Qué dicen ustedes? Enseñaba. Les enseñaba. Ya no les predicaba, porque la predicación es lo primero que se hace. Él vino a revelar su propósito, pero luego vino a enseñarle cómo tenían que vivir después de lo que habían escuchado. Que lastimosamente no lo pudieron entender, no lo pudieron discernir hasta cuando él resucitó. Como la predicación es como en general para todos. Ajá. Y por medio de la predicación pues se filtran los hijos. Y los hijos cuando llegan a eso se les enseña, se les profundiza. Voy a robarme eso. Dijo Wilson aquí lo siguiente. La predicación es general. Es correcto, Dianita. Muy bien, Dianita. La predicación se enseña a nivel general, pero en la enseñanza se está filtrando quiénes son los hijos. Tremendo. Primera de Wilson 3.2. En la enseñanza se está filtrando quiénes son hijos. Porque todos escuchan. Recordemos algo. Cuando Jesús predicaba, dice que las multitudes lo seguían. ¿Pero por qué lo seguían a él? Porque les daba de comer, porque les hacía un milagro. Pero Jesús tuvo que confrontarlos y les dice, ustedes me siguen a mí porque les doy de comer. Y se fueron. Fueron confrontados y algunos dicen que se fueron. Pero ¿qué hace Jesús? Voltea a mirar a sus discípulos y les dice, si ustedes se quieren ir, también lo pueden hacer. Váyanse. Cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, ¿saben qué veo ahí? Que quiso saber qué había en el corazón de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ya había sembrado en él una semilla que había entendido algo de lo que Jesús era para él.
Para nosotros necesitamos tener claridad. Hemos escuchado una predicación clara, hemos escuchado lo que son las buenas noticias de Dios, o todavía creemos que necesitamos hacer algo. Es aquí donde viene la enseñanza, que tiene como propósito conducir a la persona a tener una experiencia más íntima con la voluntad de Dios. ¿Usted escucha las buenas nuevas? Claro que sí, pero ahora, ¿cómo puedo yo tener una experiencia más íntima con lo que Dios quiere conmigo? Necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados. Mayor conocimiento, mayor rendición. Amén. Ahora, Dios determinó que la nación de Israel escuchara su voz, la obedeciera, pero también la enseñara. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Yo creo que no voy a alcanzar a terminar esta predicación, esta enseñanza también que hemos estado dando, pero lo importante no es correr, lo importante es entender. Bueno, Deuteronomio 4, versículo 9 al 10, mira lo que dice. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué cosa? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y el versículo 10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, aprenderán para temerme en todos los días que vivieren sobre la tierra y que las enseñarán a sus hijos. Mire, la enseñanza se transmite de manera oral, escrita o por vivencias. Una persona puede enseñarle a otro de una forma oral, de una forma escrita o por medio de su propia vivencia. Recordemos, nosotros enseñamos con el ejemplo. Enseñamos con el ejemplo. Segunda Timoteo 1:15. 1:5, perdón, segunda Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Mire lo que dice. Pablo le está diciendo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Recordemos, Dios tomó a la nación de Israel. Dios dio a conocer su propósito, su voluntad, su ley y su mandamiento. Pero luego les dice, enseñen esto a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y aquí vemos cómo una tercera generación vive una fe que había sido aprendida por medio de su abuela y por medio de su madre. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos transmitirles a nuestras generaciones la fe que conocemos de parte de Dios. No es el pastor, lo hemos hablado de esto. Pastor, hable usted con mi hijo. Pastor, hable usted con mi hija. Es que yo quiero que usted hable y no estoy diciendo que esto sea malo. Pero nosotros somos los primeros que debemos modelar o reflejar la verdad que decimos conocer de parte de Dios. Somos la imagen de Dios y reflejamos esta imagen a los que están cerca de nosotros. Y mira lo que dice Isaías 48:17. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Que qué cosa? Que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios hizo esto con una nación, cuanto más con nosotros que somos sus hijos. Dice,
Yo soy el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. La pregunta es, ¿de quién estamos nosotros recibiendo enseñanzas o de quién estamos nosotros recibiendo consejos? La enseñanza correcta nos conduce por el camino correcto. Por eso dice por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cómo, dime a quién estás escuchando. Dime a quién estás escuchando y evidenciarás cómo estás caminando o cómo estás viviendo. ¿Qué aporta a nuestras vidas las enseñanzas de otros? Lo hemos dicho, si nosotros queremos conocer más de Dios, necesitamos rodearnos de personas que nos sumen a Dios y a nosotros. Si usted quiere volar como las águilas, no se junte con gallinas. Y no estoy hablando de menospreciar a las personas. Estoy hablando de aprender a seleccionar con quién pasamos el tiempo. La enseñanza correcta nos permite conocer la verdad y esta verdad produce libertad. La enseñanza nos permite aprender a diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Mire, algo que quiero decir es lo siguiente. Nuestra fidelidad primaria no es a una denominación o a una persona, sino a la verdad del Evangelio. Esto es importante que lo entendamos. Nosotros vemos cómo muchas congregaciones, y ayer hablamos con los pastores, que lastimosamente, donde se enseña mal, más asisten personas. Las famosas sectas, lugares donde uno dice, Dios mío, les enseñan cosas, pero es donde más se llenan. Nuestra fidelidad, su fidelidad, no está a una persona o a una denominación. Su fidelidad, primeramente, es a la verdad del Evangelio. Por eso decía el apóstol Pablo, o busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo podría haber sido fiel a su religión judía, pero él entendió que él no podía ser fiel a algo que era contrario a lo que Dios quería. Proverbios 6:23, mire lo que dice. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, ¿qué cosa? Es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La enseñanza que es para nosotros, luz. Cuando usted permite ser enseñado por otros, usted va a tener más luz, más claridad para las decisiones que toma cada día. De eso se trata. No se conforme con escuchar una predicación o una enseñanza. Adquiera cada día conocimiento, porque esto es luz para su vida. La razón de tanta oscuridad e ignorancia en la vida de las personas es porque están siendo enseñadas desde la fuente incorrecta. Así de sencillo. Los medios de comunicación, el sistema de este mundo, los conceptos humanos o las tradiciones de los hombres, muchas veces es lo que hace que las personas modelen un estilo de vida. Pero esto no trae luz, sino trae esa oscuridad. La enseñanza que damos determina en gran manera el conocimiento que tenemos de parte de Dios. ¿Qué es lo que usted le enseña a otros? Y eso va a determinar realmente el conocimiento que usted y yo tenemos de parte de Dios. Enseñamos religión, enseñamos doctrinas de hombres, enseñamos exaltación a una denominación o enseñamos a Cristo. De eso se trata. Primera Timoteo 4:6, voy a leerles 3 textos, les prometo que ya voy a terminar, más bien. Primera Timoteo 4:6. Dice, si esto enseña a los hermanos,
serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Usted, para que pueda enseñar bien, necesita primero conocer y entender bien. Primera Timoteo 4:13, más adelantico. Miren lo que dice el apóstol Pablo, el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en las redes sociales, en hacer videos para entretener a la gente. No estoy diciendo que esto sea malo, pero ocupémonos en algo que produzca vida, que produzca luz a la vida de otros. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Lo mismo, Pablo comisionó a Tito y le dice lo siguiente, exhorta a sí mismo a quienes, a los jóvenes, ¿a qué? A que sean prudentes. Pero mire lo que dice, presentándote tú en todo como qué, como ejemplo de buenas obras. Y en la enseñanza mostrando qué cosa, integridad y seriedad. Necesitamos ser ejemplo, pero cuando enseñamos necesitamos ser íntegro en lo que estamos enseñando y ser serios en lo que estamos enseñando. Lastimosamente hay gente que no es íntegra en lo que enseña, sino que enseña más para sus propios beneficios. Que de esto lo hemos visto y de esto hemos hablado. Y voy a decirles varias cosas. Si una persona solo escucha prédicas y no recibe enseñanzas, será transformada, pero su crecimiento será débil. Vuelvo y repito, si una persona escucha solamente predicaciones, pero no escucha enseñanzas, su vida es transformada. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar de muerte a vida, pero su crecimiento va a ser débil, va a ser lento. Puede estar estancado, puede ser una persona inmadura. Pero también es cierto, dime amor. Por eso la importancia de congregarnos, de ser enseñados continuamente. Mire lo que dice, si una persona solo recibe enseñanzas y no escucha prédicas, su doctrina será sólida y recibirá libertad espiritual, pero su corazón no será transformado como Dios desea. Lastimosamente, es aquí donde vemos gente que es orgullosa por lo que sabe, pero su corazón es frío en cuanto a las relaciones para con los demás. El evangelio va a producir en nosotros un corazón nuevo. Pero si yo me dedico a escuchar solamente enseñanzas, aprendo doctrina, aprendo cosas. Hay personas que hablan y yo he escuchado, yo he aprendido, yo he enseñado cosas, pero yo procuro enseñar un poco más claro, más sencillo, para que puedan entenderme. Y yo sé que estas palabras de querigma, querousa y todo este tipo de cosas, no necesito que le queden a usted, pero lo que significa cada una de ellas, sí es importante que la podamos entender. Pero recordemos, la predicación y la enseñanza son necesarias para nuestro crecimiento en Cristo. Dime, amor. Ah, bueno. Crecimiento en Cristo. Aprender a diferenciar entre enseñanza y predicación nos permite conocer la importancia que tienen para nuestra formación. Hacer la gran comisión tiene que ver con predicar y enseñar. No podemos omitir ninguna de ellas. ¿Por qué debemos predicar y enseñar la gran comisión? ¿Por qué creen? ¿Por qué debemos predicar y enseñar la gran comisión? Porque hay una necesidad de formar discípulos. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días, si Dios lo permite.
predicamos y enseñamos, pero hay una urgencia y una necesidad de que se formen discípulos. Amén. Entonces, aquí termino. Si tienen dudas, si tienen preguntas, con mucho gusto nos las pueden hacer saber, llegar aquí a este medio. Estamos para escucharles y para servirles también. Dianita, te enviamos un saludito, un abrazo allá en Silvania, a aquellas personas que están conectadas con nosotros. Un abrazo para ustedes. Les amamos, damos gracias a Dios por sus vidas. Recordemos, escuchen este tema otra vez, que yo personalmente, yo enseño, pero yo lo escucho. Me gusta hacerlo, escuchar, con la mentalidad de seguir aprendiendo. Entonces, sé que cuando el Señor a uno le da algo para compartir, para enseñar a otros, ese mensaje primeramente es para uno mismo. Entonces, es importante que podamos retroalimentarnos continuamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos ser instruidos, por seguir aprendiendo más, Señor, acerca de lo que significa la enseñanza, la predicación, y de lo que significa, Señor, ser efectivos para hacer la gran comisión, Dios. Padre, queremos ser efectivos en lo que tú quieres en cada uno de nosotros, Dios. Padre, gracias porque la luz tuya alumbra nuestros corazones, porque tú nos permites conocer, Dios mío, cada día la obra consumada por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Una obra completa, una obra perfecta, Señor. Una obra, Señor, que no incluye obra nuestra, Padre, sino que solamente necesitamos creer, Dios mío, aquello que tu palabra enseña que fue consumado por ti, Padre. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por libertarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con él, Dios. Gracias porque somos indivisibles, Señor. No hay nada que nos una, Señor, más de lo que ya estamos contigo, Dios. Padre, gracias, Dios, porque somos tus hijos, porque nos amaste, Señor. Y gracias, Señor, por aquellas personas que te escuchan por primera vez, pero que hoy determinan rendir su vida a ti, Señor. Porque a pesar de que escuchan este mensaje, Señor, pero deciden creer en la obra de tu Hijo Jesucristo, porque abren su corazón para recibirte, para conocerte, para experimentar más de aquella gracia, Señor. Oro, Señor, para que la luz tuya alumbre cada corazón, alumbre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos saber cada día cuáles son las riquezas y las inescrutables, Señor, riquezas de la gracia tuya que nos han sido dadas por medio de Cristo, Dios. Gracias te damos a ti, Señor, por tu iglesia, donde quiera que se encuentra, Señor. En todo lugar, oramos por tu iglesia, Señor, para que sea afirmada en ti, Señor, para que cada ministro, Señor, lleve una palabra correcta, una palabra que produzca un incremento más de tu Hijo en ellos, Dios. Gracias te damos a ti, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, les amamos, le damos gracias a Dios por sus vidas. Dentro de 8 días estaremos compartiendo la razón por la cual nosotros debemos predicar y enseñar, y es hacer discípulos. Vamos a hablar acerca de lo que es el discipulado o lo que son discípulos. Vamos a ver varios conceptos que por la gracia del Señor hemos aprendido nosotros, pero que consideramos que también tenemos que compartirlos con ustedes. Entonces, les enviamos un abrazo para ustedes, muchas bendiciones y nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó.